una preguntándote, ¿qué es la cultura en un país como Bolivia? Bueno, lo que hemos corregido, y creo que hay que corregirlo de inicio, es las culturas. Ujú. Nosotros venimos de decir la cultura porque heredamos toda una visión eurocéntrica, academicista, una visión en que solamente había una cultura y todos los demás eran incultos. Una visión, digamos, del modernismo, pero del siglo XIX. Yo he estudiado en una institución así que reproducía aquello, que era la música, ¿no? En Bolivia hay las culturas, ¿no? Y para los artistas, las culturas es pues nuestro campo, nuestra casa, nuestro territorio. Obviamente es un término muy amplio las culturas, ¿no? Pero nos estamos un poco ahora refiriendo a la parte artístico-cultural, ¿no? Y es muy bueno por lo menos tener una visión postmoderna de decir que somos 36 nacionalidades, somos las culturas y reconocernos, investigarnos, eh, también discutir, dialogar para poder lograr en algún momento una interculturalidad, que es el relacionamiento sano entre las culturas y un relacionamiento sobre todo de integración, ¿no? Integración. Ay, la pregunta sería, ¿integrarse a qué? Integrar lo mejor que tú veas. Yo, por ejemplo, he integrado a mi vida el pichado de la hoja de coca, ¿no? Ya, ya. Yo, esto, por ejemplo, como paseño de la ciudad de La Paz, era mal visto cuando yo era niño, ¿no? El aymara solamente hablaban las empleadas domésticas, la hoja de coca era un asunto de los indígenas, ¿no? Pero yo, digamos, he adoptado e integrado a mi vida cotidiana el pichado de la hoja de coca. ¿Por qué? Porque me hace bien, me ha bajado el azúcar, yo estaba al borde de la diabetes, me produce, además, después de las comilonas que ha habido en carnaval, la hojita de coca es increíble cómo te ayuda a la digestión, ¿no ve? A veces cuando hay que estudiar mucho hasta largas horas de la noche. Interculturalmente yo he adoptado esta costumbre que es evidentemente del pueblo aymara, del pueblo quechua, y ya es parte de mí, ¿no? Esa es una manera de hacer interculturalidad en tu vida. Agarrar lo mejor o lo que realmente te hace bien de otra cultura, integrarlo a tu vida. En mi caso, por ejemplo, los charangos de Norte Potosí, cuando yo compongo bien Le Cascaremos, yo veo esos charangos con las afinaciones de cuerdas de metal, las afinaciones del Temple Diablo, ¿no? Y me interesa eso y lo adopto y compongo una canción, lo integro más que lo adopto, ¿no? Lo integro a mí. Compongo una canción que se llama Bien Le Cascaremos, que es evidentemente un producto originario del norte de Potosí, pero para eso yo tengo que estudiar esos charangos, que me encantan, ¿no? Me encantan. Así que esa es la manera en que yo veo la interculturalidad, ¿no? Integrar a tu vida lo mejor que tú veas de otras culturas. ¿Cómo es considerado tomar a partir de esta reflexión de que hay varias culturas, cómo es considerado un músico en Bolivia a partir de esas distintas miradas? Bueno, en las ciudades Ujú. el músico se va especializando, ¿no? En las ciudades el músico ingresa a centros de formación, estudia. En mi caso, cuando yo ingreso al conservatorio el año 79, en un pequeño año que hubo democracia en Bolivia, que después se corta otra vez el 80 con García Mesa, cuando entro al conservatorio, realmente yo tenía el deseo de continuar, de seguir y de, como todos mis compañeros estudiaban una profesión, yo quería estudiar, pero no había licenciatura en música, no había profesor de guitarra, había solamente de contrabajo, de instrumentos sinfónicos, ¿no? Entonces ahí yo me enfrento con un lugar en el cual no he podido yo en ese momento integrarme o no me han integrado a mí. Pero mira cómo es la vida, viene el golpe de García Mesa
y en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque mi familia sale al exilio. Mi padre estaba muy perseguido, también mi hermano, mis primos. Toda la familia hemos salido al exilio el 80 a México. Y ahí he tenido la oportunidad de especializarme más. He aprendido a leer el código occidental de la música, he aprendido a la armonía occidental, el estudio de la armonía occidental, he aprendido la historia de la música occidental, digamos, y en ese sentido me he ido especializando, ¿no? Hasta llegar a ser profesor de guitarra en la UNAM, ¿no? En el campo rural es otro asunto el ser músico, seguramente, ¿no? Había un hermano que me decía, todos somos músicos en mi comunidad, todos tocamos tarja, todos tocamos moseño, bailamos todos, ¿no? Entonces, ahora, obviamente hay algunos que tienen más habilidad, que son los guías, que nos guían en las tropas cuando tocamos comunitariamente, pero el guía seguramente es un comunario más, ¿no? Entonces, es un poco lo que está pasando ahora. Los artistas profesionales, ¿cómo nos insertamos? ¿Cómo estamos en Bolivia? ¿No? Es una pregunta, más aún con el coronavirus. Estamos abandonados, desabandonados estamos los artistas profesionales, ¿no? Porque no estamos pudiendo tocar en los teatros, no sentimos que el Estado tampoco nos esté. Por ejemplo, ¿cuánto no nos gustaría que nos contraten para dar un concierto streaming, que pongan las condiciones, ¿no ve? El Estado ponga las condiciones para que nosotros demos un concierto streaming, porque todos esos son costos, ¿no? Entonces, realmente estamos nuevamente abandonados, pero esperemos que se vaya reactivando, vaya mejorando esto, ¿no? Yo no soy negativo en ese sentido, eh, pero estamos en una situación bastante crítica los músicos profesionales en este momento. ¿Qué tipo de medidas, digamos que usted es a partir de mañana ministro de Cultura en Bolivia? ¿Qué medidas tomaría? Digamos, Digamos, ¿no? Digamos. digamos nada más, es muy hipotética, pero lo que quiero es saber es, bueno, en Bolivia, por lo que me cuenta, un músico no puede vivir solamente de su música. ¿Qué políticas, qué iniciativas, qué se necesita para que un músico tenga el mismo mérito que un médico, por ejemplo? Porque ambos curan el cuerpo y también curan el alma. Sí, bueno, yo en 40 años de cantautor que he cumplido, siempre he tenido que tener, o la mayoría de estos 40 años, un trabajo como docente paralelo, ¿no? He sido docente 13 años en el conservatorio, 5 años en la UMSA, cuando estaba la carrera de música, que lamentablemente fracasó esa carrera. Estuve además en la Casa de la Cultura de La Paz como jefe de la división de música, y ahí hice una carrera de 9 años. Pues, paralelamente a lo que yo componía, mis canciones, daba mis conciertos, tenía que hacer docencia y gestión cultural, e inclusive también tuve que hacer televisión, ¿no? Tengo como 5 programas de televisión que he hecho yo como productor y conductor, ¿no? Entonces, en estos 40 años, así me he tenido que defender eh, para poder mantener a mi familia, ¿no? Y me ha gustado mucho la docencia, a tal grado que acabo de dar un diplomado en composición de canciones para la UPEA. Entonces, ahí me está salvando la UPEA, me está contratando como docente en educación superior, y 2 meses ha durado el diplomado en un curso de posgrado que es producción y composición musical que da la UPEA. Y ahí el módulo 4 yo le he dado, ¿no? Entonces la docencia otra vez me ha agarrado de la docencia, ¿no? Eh, de la gestión cultural, que es gestión política, bueno, yo estuve trabajando en la Fundación Cultural del Banco Central durante 2 años,
el 2018, el 2019, hasta que vino el golpe. Y ahí nos sacaron a todos los consejeros, ¿no? Yo pensé que cuando hemos recuperado la democracia, ¿no? Hemos vuelto a recuperar el Estado de Derecho, íbamos a retornar a nuestras fuentes laborales, ¿no? Pero no ha sido así. Entonces, ahora la docencia me está ayudando mucho, porque claro, los conciertos no hay. He dado un concierto en octubre, cobrando una entrada de $10, y que incluía el disco, ¿no? Este último disco que yo lo hago en plena pandemia, que se llama 60A, lo construyo como un rompecabezas desde este espacio que estoy acá, con los músicos cada uno en sus casas, hacemos este disco que se llama 60A por mi 60 aniversario, y pues te cuento que hemos dado en octubre y hemos tenido 100 personas que han pagado esos 70 bolivianos y que incluye el disco, ¿no? Es lo máximo que hemos podido trabajar porque en escenario estamos sin trabajo y por suerte la docencia me está a mí dando la posibilidad de poder sustentar a mi familia en vista de que la gestión cultural no estoy haciendo gestión cultural. Quiero detenerme en este detalle que usted explica, que hasta el 2019 trabaja en el área cultural en el Banco Central. Se produce el golpe de Estado de noviembre de 2019. El nuevo régimen saca a todas las personas y es lógico suponer que al regresar a la democracia se reencausa y se vuelve a colocar a las personas que fueron ilegalmente sacadas del cargo. ¿Qué razones, qué es lo que impide que se produzca algo que a distancia parece lógico, normal y necesario? No sé, solamente no solamente a mí, ¿no? Somos muchas personas. Pero claro, yo soy un artista y estamos hablando de este tema y esto era interesante porque ese año y 8 meses que estuve ahí trabajando, casi 2 años, fue interesante porque por primera vez tuve la experiencia, por ejemplo, de ver lo que es el patrimonialismo en términos de cultura. Una institución patrimonialista, es decir, museos, bibliotecas, archivos. Yo siempre pertenecí al sector del patrimonio intangible, digamos, de la cultura viva, ¿no? Entonces fue un trabajo interesante para mí aprender sobre el patrimonio tangible y era un trabajo muy lindo, pero como te digo, no hemos sido restituidos, ha habido un cambio, dicen que generacional, tal vez ya estamos ya muy viejos, pero en todo caso, las cosas son así, ¿no? Yo soy un hombre de izquierdas, he sido un artista de izquierdas, nunca he tenido un partido político. Cuando me inicio, en el año 79, estaba de moda el MIR, porque estábamos luchando contra las dictaduras, por la recuperación de la democracia. Pero yo no soporté ni una sola reunión porque tengo un espíritu muy libre y no me acomodo a los asuntos así orgánicos, si tú quieres, y nunca me he acomodado a un asunto orgánico partidario. Tal vez es un defecto que debo reconocerlo y tal vez eso también está haciendo que yo pague algunas consecuencias como la que tú dices. Yo no tengo ningún partido, solamente soy un artista de izquierda. ¿O es una virtud? No lo sé, pero en todo caso parece que te dejan un tanto al lado, o sea, te Mm. separan, ¿no? Antes había la figura de los invitados, yo era un invitado al proceso revolucionario boliviano. He sido invitado, he estado trabajando 8 años como invitado, ¿no? Por esa cuestión de no ser militante orgánico y no me acostumbro, o sea, es como que no puedo pertenecer a un solo color, pero lo que sí yo lo tengo claro es que he sido siempre un artista rotundamente estronguista, antiimperialista y polígamo. No, lo tercero no, es broma, cuidado, cuidado, aquí me pueden explotar. Te van a hacer charque. Sí, 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 pero las primeras dos sí, sí. Ya,
Ya. Eh, em, en Chile, por ejemplo, la influencia que tiene el trabajo de Violeta Parra es fundamental en la canción de América Latina, esta canción social. En Bolivia está la figura trágica de Benjo Cruz. em, Justamente a partir de esa distancia crítica que guarda frente al funcionamiento político, ¿cómo influye la política en la música boliviana? Bueno, fíjate que el curso que yo doy precisamente el año pasado fue maestría, eh, el módulo 4 también, y este año fue un diplomado. Yo no sabía cómo enfocar esto de enseñar a hacer canciones, porque el género canción es muy difícil. Hay cantautores inclusive célebres, como por ejemplo Serrat, Sabina. Es decir, ¿dónde vamos a aprender a hacer canciones? ¿No? Es como que la canción está muy al margen de la academia, de cómo enseñar. Entonces yo, cuando me invitan a dar esto, yo le di una visión histórica al componer canciones, ¿no? Entonces empezamos componiendo, por ejemplo, la canción latinoamericana tiene una gran pionera que en 1877 se atreve, siendo mujer, a plantear y a crear un nuevo género, que es el choro en Brasil, que se llama Francisca G. Gonzaga, ¿no? Entonces, Chiquinha G. Gonzaga, en 1877 ya plantea el hacer nuevos géneros latinoamericanos, en este caso el choro. Entonces, partimos desde los pioneros y en Bolivia vemos a Simeón Roncallo, que está en 1905 componiendo la cueca, trabajando sobre el género de la cueca, que ya no es un género europeo, ya es un género boliviano, latinoamericano. Bueno, dónde ha nacido, eso ya podemos ver, pero Simeón Roncal compone Huérfana Virginia, esa hermosa cueca en el 5. Entonces, los pioneros, ahí está mi abuelo también Andrés, que tú lo nombraste, que en 1906 empieza a componer Gatos, Chacareras, Escondidos. Entonces, ese grupo de pioneros son, por supuesto, muy silbados, son reprimidos, son negados por la sociedad oligárquica desde entonces, porque no te olvides que todavía habían esclavos, ¿no? Chiquinhas y Gonzaga, su orquesta era con esclavos negros, en fin. Entonces, pienso que en esta primera etapa, el haber trabajado los géneros ya era un asunto político. No era necesario poner un texto de inclinaciones sociales, ¿no? El solo haber hecho de trabajar el choro con los negros esclavos, o el solo hecho de decir, existe la cueca, el minué es otra cosa y es la cueca, o Chazarreta que dice, existe el gato, el escondido, existe la chacarera. ¿Acaso eso existe? Decía la cultura oligárquica, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? Entonces, en esta primera generación ya trabajar los nuevos géneros ya era un asunto evidentemente político. La oligarquía, mi abuelo lo perseguía mucho, le prohibía los teatros porque sus músicos eran indígenas que hablaban quechua en Santiago del Estero, no hablaban español. Entonces, después ya viene una nueva generación que yo la identifico más precisamente con Violeta Parra, ¿no? Que vendría a ser una segunda generación donde yo le pongo como un título el capítulo de los tres grandes rebeldes, que son Violeta, Atahualpa Yupanqui y Nilo Soruco. En ese mismo nivel está Nilo Soruco. A veces los bolivianos, por carencia de bolivianidad, hablamos más de otras cosas, ¿no? Que de los nuestros. En este caso yo hago un gran homenaje en mi clase a Nilo Soruco, ¿no? Porque contemporáneo de Violeta y de Atahualpa, ellos empiezan a implementar esto del texto con preocupaciones sociales, ¿no? La preguntita de Atahualpa, eh, también, por supuesto, Nilo Soruco componiendo sus cuecas, la caraqueña es un himno de los exilados, en fin, de esta generación que además algunos de ellos han militado en el Partido Comunista, ¿no? Sin embargo, muchas canciones de amor de estos compositores son aún más famosas, ¿no? Y el ejemplo que ponemos en mi curso, por ejemplo, es la décima, que es una estructuración poética de 10 versos con 8 sílabas cada verso, que tiene una rima determinada, cuyo ejemplo es Volver a los 17, ¿no? De Violeta Parra, ¿no?
Entonces componemos una décima al estilo Violeta Parra. Y bueno, si quieren ponerle de contenido, la lucha obrera, la lucha campesina, también muy bien, ¿no? Pero posteriormente a ellos ya viene una generación, más que una generación, son dos mártires que tenemos en la canción latinoamericana, que son Benjo Cruz y Víctor Jara, ¿no? Son dos mártires que agarran la tendencia de textos sociales, están más militantes con el asunto político, en fin, ¿no? Pero paralelamente a ellos, en Latinoamérica tenemos a Astor Piazzolla y Antonio Carlos Jobim, haciendo su trabajo más musical, no con texto instrumental, y son de la misma generación, digamos, ¿no? Entonces, muy interesante todo esto que te cuento, ir analizando y componiendo a partir del asunto histórico. En en un diálogo que participa Quispe, el famoso Malco Quispe, habla de que hay dos Bolivias, haciendo justamente, echando una mirada al pasado, cuando Atahualpa, cuando Pizarro llega a Cajamarca en 1532, el Inca, que está todavía a una distancia, manda una tropa, pero no son guerreros, sino son bailarines y músicos como una carta de presentación a esta alteridad que llegaba. Más tarde, el virrey Toledo prohíbe a los indígenas el uso de la guitarra. Es decir, que la música indígena desde estuvo marcada por como tú dices, ya el hacer música es una forma de resistencia. Tomando en cuenta la historia de Bolivia, ¿por qué, como tú dices, fracasa un departamento de música, una carrera de música, y cómo reacciona cómo se considera hoy la música indígena? Por la concepción eurocéntrica, modernista, repetitiva que te decía, ¿no? Esa concepción del conservatorio, de las orquestas sinfónicas, de reproducir un repertorio musical del siglo XVIII y XIX de la Europa central, ¿no? Únicamente esa música se estudia como si fuera la música, y ese modelo se lo quiere repetir en la UNSA, ¿no? Cuando podía haberse hecho, yo estaba precisamente participando en esa tendencia de hacer líneas de formación para docentes musicales, porque al final todos terminamos siendo docentes, para investigadores, porque en Bolivia no hay musicólogos, no hay etnomusicólogos. Es más necesario en Bolivia, creo yo, un musicólogo que un violista. Me encanta la viola, el violín, pero ya hay el conservatorio, ¿me entiendes? Ya está el conservatorio ahí. Entonces, en la UNSA, yo planteaba con un compañero más, pero éramos minoría absoluta, hermano. Entonces, al final se ha mantenido el modelo típico y eurocentrista, y ha fracasado, ha fracasado. En cambio, si formábamos docentes, si formábamos investigadores y compositores, creadores, esas tres líneas hubiera sido mucho más interesante en esa carrera que querer hacer una sinfónica en la Universidad Mayor de San Andrés. Ya hay la sinfónica en el conservatorio, ¿no? Entonces, ese modelo en la música es muy interesante porque es muy clarita ahí la cuestión de la educación repetitiva, modernista, eurocéntrica, ¿no? Eh, por eso mismo yo estudié los instrumentos aymaras, ¿no? Porque cuando yo me gradúo de la UNAM, vuelve la democracia, vuelvo a trabajar a Bolivia y doy un examen y soy designado director de taller de música de la UMSA, el año 86. Y veo el antecedente, antes del golpe de García Mesa, había una orquesta de instrumentos nativos, que la dirigía el maestro Sergio Prudencio. Entonces, yo no sabía quién era, no sabía qué eran los instrumentos nativos. Yo había estudiado música, pero no sabía nada de los instrumentos aymaras de mi ciudad, porque la ciudad de La Paz es una ciudad profundamente aymara, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien esa época que lo llamé al maestro Prudencio y reestructuramos la orquesta de instrumentos nativos. Y ahí, ahora si tú me preguntas sobre la tarca, yo bien te puedo hablar de la tarca, ¿me entiendes? He estudiado, me he metido ahí a estudiar. Si me preguntas bien cuántas tropas de las familias, porque mira, de los trabajos sobre la tarca, por ejemplo, hay pocos trabajos sobre la tarca, pero hay. Nicolás Juárez presenta ya su tesis en 1984 sobre la tarca, y ahí ya se identifican 4 o 5 tipos de tropas.
La Mancha, en fin, ya, pero eso son como chispazos, ¿no? De la bolivianidad musical que lamentablemente la academia no lo ha sistematizado, no hay programas, ¿no? Y eso se puede ver también en las normales, porque la mayoría de mis estudiantes en el diplomado, por ejemplo, son de las normales, son profesores de música, ¿no? Licenciados, ya no se llaman normales, son los, escuelas superior de música, ¿no? Está en todo el país, hay como 23, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, primera vez que nos han hablado de la tarca, me decían, ¿no? Porque yo les he hablado de la tarca, les he hablado de la música aymara. Siendo ellos de raíz aymara, entonces en la formación de los docentes tampoco está implementado esto, ¿no? Hablando de música y de política, el golpe de Estado del año pasado tiene un momento muy interesante el 6 de agosto, cuando la presidenta autoproclamada dice en Sucre, el 6 de agosto, que no vuelvan los salvajes, refiriéndose a todos los movimientos de raíz indígena, movimientos populares. Y justamente cuando explicas que desde en el mundo de la música hay esta vertiente dominante, que es la vertiente eurocentrista, em, y que se ignora esto, que la targa y todo, cómo funciona una tropa, etcétera. em, esto, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo reacciona frente a esto la clase media, que es la que de alguna forma está cerca a tu música? Bueno, yo pienso que los salvajes eran Áñez, el salvaje del ex ministro de gobierno, el nuevo Arce Gómez, ¿no ve? Y Murillo. el otro salvaje que está prófugo, el ex ministro de defensa, ¿no? Ellos han sido los salvajes porque ellos son los responsables de la masacre de Sencata y de Guayani y de otras masacres, ¿no? Yo me he sentido muy amenazado como artista, muy insultado. Cuando hablaba con mis amigos que somos más o menos de la generación, tú, por ejemplo, y otros hermanos que están seguramente ahora escuchándome, yo hablaba del golpe de Estado del año 80, ¿no? Era para mí como una especie de parte de mi historia personal. Hace 40 años el golpe hemos tenido que salir. Cuando llegó, escucha, de pronto, hermano, un golpe en Bolivia y vuelve otra vez. Yo recuerdo haber salido en diciembre a la Argentina porque ya no soportaba ya la cantidad de amenazas telefónicas, de números anónimos, ¿no? Y inclusive de vecinos, como tú dices, ¿no? Mucha clase media, vecinos que sufren una fascistización súbita, ¿no? Que parece una pesadilla, hermano, ¿no? Entonces, el salvajismo realmente venía de parte de ellos, y ha sido traumático, ¿no? Ha sido traumático porque personalmente yo tengo muchos ex amigos por esta cuestión. Yo a un amigo cantautor con el que salimos a México al exilio, yo le decía, oye, entiendo que lo apoyes a Mesa, entiendo, clase media, ¿no? Pero estás apoyando a los fascistas, estás apoyando a los que nos sacaron al exilio en el 80. Y me responde, en realidad los que me sacaron a mí el 80 al exilio fue un narco gobierno como el de Evo Morales. Entonces ahí ves tú un compañero que habíamos sufrido, ¿no? Que responda a aquello, eh, no sé si era el odio, ¿no? Hacia Evo, pero entra en una especie de locura, ¿no? Otro músico tan querido que lo veo apoyando a Camacho y le digo, hermano querido, hemos tocado tantos años y ahora estás apoyando a los fascistas. Y me dice, yo prefiero ser fascista a ser masista. Un músico también querido, un músico de clase media que además tocaba hermoso la percusión y tocábamos músicas sofisticadas. Entonces, es un año en el cual parece una pesadilla lo que ha pasado, pero sin embargo no había sido pesadilla, había sido realidad, ¿no? Y el resultado es que yo tengo muchos ex amigos, muchos ex parientes, ¿no? Que lamentablemente apoyaron a la gente que me estaba persiguiendo, que me estaba amenazando, ¿no?
Entonces, esta etapa, por suerte, no por suerte, gracias a los movimientos sociales, hemos retornado a la democracia. Yo puedo hablar libremente lo que estoy diciendo. A ver, hace un año yo no podía hablar yo lo que estoy diciendo, hermano, lo que te estoy diciendo no podía hablar, porque ya estarían los motoqueros aquí, yo estoy en Cochabamba, sacándome de los pelos, ¿me entiendes? Y metiéndome preso ahí, y de pronto viene el coronavirus más, ¿no? Entonces yo traigo una cuarentena política y después la cuarentena de salud más, y ya estoy pues, aburrido, hermano, de estar aquí encerrado, porque me siento encerrado afuera, como digo en la metafísica popular. Pues quiero volver pronto a La Paz también, que es mi ciudad, ¿no? Y bueno, hermano, lo lindo es que podemos hablar, podemos decir las cosas. Ahora, si te insultan en las redes, ya me he acostumbrado también a que me insulten. Yo era una persona que no me gustaba que me insulten, yo era mimado, les hacía reír, puta metafísica popular. Cuando doy mi posición y denuncio la masacre de Sencata en La Paz, ni siquiera denuncio, pongo la noticia y digo, sin palabras, vienen pues, hermano, como 300 insultos, ¿no ve? De gente conocida, de gente pensante, supuestamente clase media, ¿no? Lo único que estaba haciendo yo era reproducir una noticia, eso fue hace un año, ¿no? Después denuncio la destrucción del Ministerio de Culturas y digo al estilo Bolsonaro, están destruyendo el Ministerio de Culturas, igual, ¿no? 500 insultos, ta, ta, ta. Claro, me doy cuenta de que, pucha, había tenido tantos amigos en el Facebook, hermano, que terribles, ¿no? Así que ha sido traumático, pero creo que hemos recuperado la palabra, hemos recuperado el Estado de Derecho y podemos ahora hablar lo que sentimos y lo que pensamos. Esto que tú describes tiene una raíz que se puede ir a buscar en la formación social. Tú tienes una canción ya que es, es fundamental para entender Bolivia y es esta canción Hoy es Domingo. Me refiero a esta canción porque aún hoy, cuando uno quiere comprar un apartamento en cualquier ciudad de Bolivia, sobre todo en La Paz, Cochabamba, en los planos para comprar un apartamento, hay a un costado el cuarto para la empleada con su baño. Es decir, que estructuralmente la clase media tiene como identificatorio el poder disponer de una indígena como servidumbre. Es Así decir, es. que está la relación básicamente un poco hegeliana, amo y esclavo, ¿no? Es que yo soy clase media mientras y en tanto que pueda disponer de esta, de esta, de esta estructura de dominación, control, opresión de otro que no reconozco igual a mí. ¿Tú crees que esto es posible? Y eso es una formación social. Veamos, por ejemplo, esta figura célebre en La Paz del aparapita. El aparapita es el indígena que al entrar a la ciudad se lo anula como ser humano y se lo asocia a la autodestrucción, al lado oscuro, a la sombra, y es celebrado como un ícono cultural. Es decir, ¿qué pasa con la clase media que maneja símbolos culturales que no logra romper esa estructura colonial racista que aún en la música sigue manifestándose? Claro, porque el 2005 viene recién el corte del apartheid en Bolivia, ¿no? Mm. El 2005 realmente viene el cambio respecto a esos imaginarios, ¿no? Pero la clase media siempre tiende a ser, ojalá burguesía, ¿no? Ojalá la clase media quiera ser socia del tenis, del golf club. Ese es un poco, algún día voy a tener una casa y varios departamentos y ser del tenis, etcétera. Esa clase media tradicional, digamos, mejor si todavía tengo tierras, tengo indios y esclavos. Hay esa clase media tradicional todavía, por supuesto. Y en el golpe se los identifica muy bien, ¿no? Yo le canto el año 1979, mi primera canción se llama Hoy es Domingo, y es una canción que le hago yo precisamente a la hermana, porque mi madre muere cuando yo tengo 13 años, mi padre estaba perseguido por las dictaduras y mis hermanos se casan y salen rajando. Entonces me quedo solo
en un departamento en alquiler en el barrio de Sopocachi y aparece Hilaria Chami, que es la hermana Cholita Aymara, que ha logrado que yo salga bachiller, ¿no? Porque es un momento muy jodido, yo tenía 13 años y por eso yo entiendo algo de Aymara, por eso yo, digamos, amo a la pollera, ¿no? Porque mi madre adoptiva ha sido Hilaria Chami. Y es a ella a quien yo le hago la canción Hoy es Domingo, que te la voy a cantar. ¿Qué te parece? Fantástico. Alza las trenzas, deja las penas, con tus polleras, hoy es domingo. Trae la guagua, pinta naranjas, con tus enaguas, hoy es domingo. Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo. Subite al cerro, allí veremos la ciudad, su resplandor. Subite al cerro, allí veremos la ciudad, su resplandor. Verde sombrero, cueca sin tiempo, milpas zancallas, hoy es domingo. Arde la mano, duele la espalda, mañana lunes, hoy es domingo. Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo. Con 3 cervezas, amor sin quejas, olvidemos al patrón. Con 3 cervezas, amor sin quejas, olvidemos al patrón. La 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 Hoy es domingo, 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 hoy es domingo. Muchas gracias. Yo creo que todo el mundo está aplaudiendo. Gracias por esta canción. Hoy es domingo y justamente estamos en domingo, estamos distanciados pero juntos. En tus canciones se recupera justamente mucho de de la herencia aymara. Está, por ejemplo, inclusive en los títulos, el Chenco Total, el Kencha Terán, y todas, y las terminaciones verbales, ¿no? De algunos, uso de diminutivos, por ejemplo. Y generalmente se concibe en países pluriculturales como Bolivia, se puede concebir la cultura como una especie de bisagra que permite un diálogo eh, de igual a igual entre culturas. En ese sentido, ¿qué tendencias ves tú en Bolivia en la música que puedan llevar justamente a romper o a cuestionar justamente este orden de cosas casi feudal? Algunas personas consideran que Bolivia es básicamente, o era por lo menos hasta el 2005, un estado de apartheid. Sí, así era, hermano, así era. Y ya no es así. Y eso también les ha molestado mucho, ¿no? Muchos de los pitits se sentían también así, que ya no tenían el poder, las influencias, ¿no ve? Que ha cambiado pues de Bolivia, ¿no? Porque el 52, que es otro gran hito de la bolivianidad, digamos, es un hito porque el 53 se decreta la abolición de la esclavitud. Y si te pones a pensar, en 1888 en Brasil se decreta aquello, en Bolivia en el 53, o sea, hace muy poco tiempo, la esclavitud en Bolivia estaba legalmente
y como estaba legalmente a la mujer considerarla mujer también de carga, ¿no? Porque no tenían voto, no tenían voz, ¿no? Hasta el 53, o sea, y realmente es muy próximo, ¿no? Pero digamos que es muy importante la Revolución 52, la reforma agraria, el voto universal, pero se van conservando nomás imaginarios, más aún con 20 años de dictaduras y 20 años de la democradura, como decía Galeano, de una democracia de pacto y de facto también, porque un presidente como Vance salía presidente con 23% de votación, porque se aliaban en el Parlamento, es una vergüenza, ¿no? Esa democracia con tantos mártires hay, ¿no? De esa democracia, de esa etapa de 20 años de neoliberalismo. Yo lo veo así, y eso a veces les molesta, dicen, este papi, ¿para qué se pone a hablar de esas cosas? Debería no estar cantando sus cancioncitas, ¿me entiendes? Tal vez sería más cómodo, ¿no? Pero tal vez sea la influencia de mi padre, sobre todo, que mi padre fue un gran luchador social. No te olvides que mi padre fue ministro de Trabajo de Gualberto Villarroel, ¿no? Mi padre es uno de los que inicia con Villarroel la lucha contra el pongueaje, que le cuesta a Villarroel ser asesinado. Mi padre logra escaparse a la Argentina y por eso mi madre es argentina, porque nosotros somos hijos del exilio. Entonces, toda esa onda social de preocupación está en mis canciones desde el inicio, desde Hoy es Domingo, hace 40 años. Yo le canto a la Huipala, hermano. La Huipala yo la compongo en 1992, esta canción mía, Huipala. ¿Y por qué? Porque se me acerca, en el Prado estaba yo caminando, y se me acerca este gran dirigente, Genaro Flores, ¿no? Genaro Flores estaba saliendo en una reunión, me dice, ¿cómo es? A ver, ven, Churquito, me dice, pues, creo que vos haces canciones, ¿no ves? Te he visto en la televisión. Sí, le digo, yo soy Genaro Flores, soy el dirigente el máximo de los campesinos, soy su CB. Ah, qué bien, le digo, ¿no? Estoy hablando del año 90 y me dice, tienes que componer una canción para los 500 años de resistencia cultural que vamos a celebrar, porque la colonia, la oligarquía está celebrando 500 años de conquista. Nosotros estamos celebrando 500 años de resistencia cultural. Y yo la verdad, hermano, que no sabía bien qué era la UIPABA, ¿no? Te estoy hablando del año 90. Entonces yo le pido a Genaro con todo respeto si me podía informar y me da así a máquina, mañana te lo dejo aquí, es en la central obrera, me deja así unas fotocopias y yo compongo Huipala para, enterándome gracias a él, a esas fotocopias, la canción esta, ¿no? Que ahora en la Argentina, por ejemplo, todos mis amigos músicos, la huipala, ¿no? Está de moda, digamos, ¿no? Pero cuando yo compongo la canción, era una cosa extraña, en las ciudades no comprendíamos, y yo me siento muy identificado con la huipala, porque tú hablabas de Felipe Quispe, un gran luchador, grandes respetos, ¿no? Pues no hay dos Bolivias, hay hartas Bolivias, sí, hartas Bolivias, hay como la Huipala, sí, hartos colores hay, ¿no ves? Están las Bolivias del Ucha, ¿no? Yo la otra vez he viajado al Beni, he estado digamos, en unos pueblos extraordinarios que es Bolivia, ¿no? Esa es la Bolivia también que a veces no conocemos los que estamos a este otro lado, ¿no? Ellos tampoco nos conocen, entonces eh, esa huipala yo he cantado exactamente hace un año en el Festival Internacional de Cosquín. He cantado la canción huipala gracias a la invitación del dúo Coplanaco que me ha abierto su escenario. Y he pedido que Bolivia vuelva a la democracia. Eran 10.000 personas en Cosquín, 2 millones de espectadores de la televisión argentina y canto Huipala y al día siguiente, putas, los periodistas del golpe me han hecho bolsa en Bolivia. Ya no me da ganas de volver, porque en la Argentina, pucha, un éxito, la Huipala, ¿no? Mira, este masista ha ido a hablar eso en el Festival de Cosquín, qué vergüenza, decía un periodista que ahora es candidato, creo, a alcalde, ¿no? Es un gordito. Qué vergüenza, decía que vaya a cantar a la Huipala, ese. Claro, es pues un funcionario masista, ¿no? Había otro que estaba en la Fides igual, oh, miren a ver lo que ha ido a cantar. ¿Quién lo ha elegido para que vaya a cantar ahí, digamos, no? Porque canté Huipala. Seguramente si yo cantaba, no sé, pues metafísica popular o qué tal metal, ¿no? Seguramente estos periodistas que hicieron
fue muy duro para mí. Casi no vuelvo por esta campaña, ¿no? Una campaña de redes muy fuerte, que bueno, pero con mi esposa yo decidí volver nomás. Y recuerdo que volvimos justo 3 días antes que se declare la pandemia. Caramba, ese es el 8 de marzo del año pasado. Sí, estábamos a punto de quedarnos en Argentina por todo el cariño que había y todo el odio que había en Bolivia. Ujú. Eh, pero, no sé, mi esposa intuyó. Y también ya, ¿sabes qué, hermano? Uno sale al exilio también de joven, pues, ¿no? Ya de viejo quieres tu cama, quieres morirte en tu cama, no sé, hermano. Ya, jodido, ¿no? Entonces, hemos vuelto. Mi esposa también es docente, entonces ella también tenía que empezar a dar clases y hemos vuelto, ¿no? Ya. Con mucho miedo por Ya. la cantidad de injurias, de insultos, porque canto Huipala en Cosquín, ¿no? Ujú. Y por campaña de estos dos periodistas que eran líderes de opinión, ¿no? Que estaban, por supuesto, en acuerdo de que se haya pisado la huipala, que se hayan sacado la huipala, ¿no? Estaban, por supuesto, yo vengo a cantar huipala, ¿no? Entonces me has hecho recordar de eso, hermano, porque mi historia con todo este rollo es bien antigua, ¿no? No es de ahorita. Sí. En tu álbum Cuentacantos en 1990 hay una canción que se llama Historia de Maribel, que toma el ritmo tropical, pero que en el fondo es pasar con aguarrás el viejo mueble del machismo. Y ¿cuál es el panorama de la canción en Bolivia a partir de las voces de mujeres? Se conoce fuera de Bolivia el trabajo de Matilde Casasola, pero en las nuevas generaciones, si una persona que vive en Suiza te dice, bueno, ¿a quién tú crees que debería escuchar? ¿A qué mujer a qué mujer artista debería escuchar para conocer la música en Bolivia? Bueno, yo quiero agradecerte que te hayas acordado de Historia de Maribel, ¿no? Porque Historia de Maribel yo la hago el año 89 y fíjate que este libro, que se llama 40 años de canciones, es un libro que sale justo una semana antes del golpe, ¿no? Pero no podemos dar los conciertos presentando el libro ya, porque y se vino el golpe y después se vino la pandemia. Y este libro tiene 40 canciones de las más de 200 que tengo yo. Lo interesante es que tiene la partitura también, ¿no? Tiene la partitura, tiene el texto y tiene un comentario de algún colega o de algún periodista. En fin, hay 23 comentaristas de este libro. Fue hecho gracias a que ganamos el Fondo Cultural de la Cooperación Suiza, Excelencia Artística. La Cooperación Suiza financia en la primera edición de este libro que se regala a las normales de música del país. Y cuando presentamos esto con el ministro de Educación y las normales, una chica canta Historia de Maribel, ¿no? Porque estudia de este libro, ¿no? Entonces es como la tradición oral, mis canciones vienen de la tradición oral, se vuelven tradición escrita y eso facilita que esta amiga normalista cante Historia de Maribel, que en su momento la canción fue muy criticada, sobre todo por mis amigos, porque decían, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué te crees vos? El feminista, ¿no ve? De la época nuestra también. Y no, pues, no era que yo me hacía el feminista, sino que sencillamente compuse una canción donde seguramente yo también estaba implicado. Así que yo te lo voy a cantar Historia de Maribel, porque para mí es una canción clave dentro de... Aquí está la tapa del disco que decías tú, ¿no? Este libro tiene también las tapas de los discos, ¿no? Y bueno, Historia de Maribel, te lo cantaré, hermano, y te recomiendo que escuches a las nuevas raperas del Alto. Hay mucha rapera en el Alto, gente que hace rap. Después hay mucha cantante también en Norte Potosí, de la línea de Luz Milacario, que, que digamos no hay así una específica, ¿no? Nosotros seguimos eh, con Matilde Casasola, que gracias a Dios está todavía viva, mi querida amiga, y es como el referente de las cantautoras bolivianas, pero creo que están naciendo nuevas Maribeles. Pero
de la sangre y el corazón reventando, cuando se encontraban solos en parques de enamorados, él con su terno plomo al cocido en la solapa, ella pintada enterita como salida del agua. No sé por qué te has casado, Maribel, con ese sordo del alma. No sé por qué te has casado, Maribel, con ese sordo del alma. De tanto juntar las bocas en la tibieza de mayo, sus cuerpos se humedecían con sonidos embrujados. Él hablaba de casarse, ella quería estudiar. Él reía con alambres de su postiza parcial. No sé por qué te has casado, Maribel, con ese sordo del alma. No sé por qué te has casado, Maribel, con ese sordo del alma. Mezclando pasión y versos, flores, hijos, presupuestos, la convenció poco a poco y así llegó el casamiento. Él con su terno plomo, mal cosido en la solapa, ella lustrada enterita como salida del agua. No sé por qué te has casado, Maribel, con ese sordo del alma. No sé por qué te has casado, Maribel, con ese sordo del alma. Así llegaban trillizos a la casita de un cuarto. Ella lavando pañales, él se vendía barato. Un espejo la acusaba de matar su primavera. Él llegaba con alcoholes a gritar lo macho que era. No sé por qué te has casado, Maribel, con ese sordo del alma. No sé por qué te has casado, Maribel, con ese sordo del alma. Todos sabíamos de su drama, golpes certeros en la cama, celos enfermos a la dama, sucias traiciones en la cara. Hasta que una buena tarde Maribel salió firme a la calle, consiguió una buena pega Maribel con estudios en la tarde. A él le vino un gran ataque, pobre del de llantos y soledades. ¿Quién lavaría pañales, Maribel? ¿Quién hornearía los panes? Maribel independiente, soberana y estudiando, mostrándole al terno plomo el valor del ser humano. Imagínate un final con paciencia y optimismo, y el patriarcado se acaba, el mundo ya no es el mismo. El patriarcado se acaba, el mundo ya no es el mismo. Qué bien que te revelaste, Maribel, con 13 sordo del alma. Que sigan tu buen ejemplo, Maribel, las mujeres de esta patria. Manuel Monroy, qué gusto poder compartir. Todavía tenemos un ratito más, en momentos más vamos a abrir las preguntas para nuestros amigos y amigas que están justamente siguiendo esta conversación. Hay un momento en La Paz en que es como un huevo, pero no es con una yema y una clara. En ese sentido, eh, en el alto, mientras que en la ciudad, en el centro de la ciudad se escucha la música británica, el rock and roll, etcétera. Ya subiendo hacia la Buenos Aires se empiezan a escuchar las tarqueadas, más arriba las tropas, es decir, pero son mundos que no se conectan, no entran en contacto. No hay un acercamiento musical. Eh, ¿Cuál es la situación actualmente? ¿Sigue habiendo esa ruptura, ese divorcio entre tradiciones musicales? Antes quería preguntarte si se ha escuchado bien, porque el otro día he tocado, no se había escuchado nada. ¿Se ha escuchado bien? Sí, se ha escuchado muy bien, se ha escuchado muy Ah, bien. Si puedes verlos. Voy a pedir a quienes quieran, por favor, que hagan un gesto positivo. Si han escuchado, por favor, pongan sus cámaras. Ahí es- está, desde Melvi, Gonzalo. Entonces, sí, Manuel, se escuchó muy qué bien, bien. se escuchó Qué muy bueno, bien. hermano, porque Y- esto de la tecnología soy un poco
bruto yo para eso, hermano, pero me alegra que una canción como Maribel, a veces me dicen, cantaba un pedacito de historia de Maribel, dicen en las televisiones conductores que hay. No puedo cantar un pedacito porque No, Maribel es toda una historia, ¿no? claro, claro. Entonces, la otra vez en una entrevista por el internet, eso se ha cortado. Y cuando se corta, hermano, pucha, una estrofa, 10 años ya han perdido. Por eso te preguntaba, y qué bueno que no nos está fallando la tecnología. Mm. Sobre lo que tú me decías, hermano, ha cambiado todo, pues hermano, ahora en La Paz puedes escuchar una tarjadita. Bueno, el virus nos ha fregado, ¿no? Pero si volvemos, ojalá que las cosas vuelvan. Pucha, una tarjada en la Plaza Baroa puedes escuchar, una banda en la zona sur, harta banda, hartas festividades hay más ahí alrededor de los jailones, digamos, ¿no? Eso no se ha podido evitar, digamos, ¿no? Entonces esas cosas ya, jerarquías de la paz, ya no hay, y eso es parte también de estos últimos 15 años, ¿no? Y creo que eso es muy positivo, ¿no? Es muy positivo. Por ejemplo, yo eh, quiero comentarte que recién he acabado un curso de Aymara, recién, siendo yo que yo hacía canciones utilizando el Aymara de la ciudad de La Paz, como tú decías, el Chenco total, yo callita moco tendido, ¿no ve? Utilizaba esas palabras del barrio, de mi barrio, digamos, pero he concluido un curso de 3 semanas, el básico de Aymara, y ahí he podido ver varias de las palabras que yo utilizaba sin saber, ¿no? Su significado. Por ejemplo, tejeta, la tejeta que es entrañable para mí porque nosotros hacíamos nuestras pelotas, no teníamos kilo para comprar una pelota, ¿no? Entonces, hacíamos la tejeta de la media nylon de mi mamá con periódico, ¿no? Y tejeta es pelota en Aymara, ¿no? Entonces, yo recomiendo a todos tener un curso básico por lo menos de las, yo tuve 45 horas, todos los días 3 horas, porque ahí uno también se siente más boliviano, ¿no? De saber yo sé hablar japonés y no sabía hablar nada de Aymara, solamente utilizaba algunas palabras, ¿no? Entonces, creo que esa Bolivia nueva es la que está surgiendo y la que hay que seguir alimentando, una Bolivia así con muchos colores, multicolores, pluricultural, ¿no? Mm. Y que haya interculturalidad. Si Gonzalo Calderón pregunta, ¿dónde toma el curso? Ahí he encontrado en el internet un curso bolivia.bo. Con todo gusto yo le voy a pasar a Nino el link. Me ha costado, estoy haciendo propaganda al curso, pero está bien porque es para que estudien. Son seguramente empresas educativas, ¿no? Que se especializan en esto, ¿no? Y son 450 bolivianos que yo he cancelado y yo ya me siento un poco más seguro de algunas palabras, inclusive que yo utilizaba sin saber, ¿no? Ujú. Tú tienes una canción que se llama La Paz, mi ciudad, y en un momento dado tú dices, los Andes son mis abuelos. Hay una Sí. película de Antonio Guino, 1979, Chuquiago, en que la primera escena son una madre y padre aymaras que están entrando a la ciudad con Isico y le están pidiendo al Ilmani que por favor cuide a su hijito. Entonces, reconociendo justamente esa familiaridad, esa tutelaridad de los Andes sobre la población, en esa película, La Paz está muy estratificada, cada parte de la ciudad tiene su mundo cultural. ¿Y qué cambia con el teleférico en un momento en el cual la gente del Alto puede ir y mirar por encima toda la ciudad hasta los barrios del sur? ¿Qué cambia en la psicología del paceño, tanto del alteño como del sureño? Es una obra magnífica. El teleférico es algo patrimonial paseño. Tan jovencito es y ya es patrimonio de los paseños. Nosotros nos sentimos muy orgullosos del teleférico. Para mí La Paz y el Alto son una sola ciudad. Para mí son la misma, el gran territorio Aymara y también mestizo Aymara. Y yo me acuerdo que yo estaba preparando un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional
hicimos el papirri sinfónico con la Orquesta Sinfónica Nacional del año 2018 en octubre. Y yo estaba esperando el ensayo en la puerta y digo, tomaré un cafecito ahí en la puerta de la caserita, 7 bolivianos era el café con su sándwich, ahí en la puerta, ¿no? Y la casera me dice, usted, pero ese es el del afiche había un afiche grande que decía el papel sinfónico, ¿no? Sí, yo soy, me dice, ¿cómo va a tomar aquí cafecito usted, no? Me gusta, pues, caserita, y tin, aparece un hermano y me dice, papi, si no puedo creer, mira, me dice, yo vengo de la ciudad del Alto, mi hijita la estoy haciendo estudiar en San Calixto. Gracias al teleférico ahora yo me puedo tomar un café contigo, papizzi, porque he bajado yo vivo por Tarapacá, he bajado desde Tarapacá hasta aquí en 16 minutos, dice. Y antes, yo para recoger a mi hijita eran 2 horas que yo tenía y 2 horas de vuelta. Me arrepentía de ponerla en el San Calixto a mi hijita. Pensaba trasladarme aquí, pero es caro. Entonces, realmente el teleférico tiene múltiples beneficios, ¿no? Sobre todo por el lado poético también, ver La Paz desde arriba, realmente verla navegar, o sea, navegar sobre la ciudad, navegar, hacer un vuelo en el mar aéreo paseño, en ese silencio además, y en esa igualdad de condiciones con el pasajero del teleférico. Mi público son pasajeros del teleférico, mi público, me he dado cuenta. La mayoría de mi público son de teleférico, son gentes así, porque la clase media ahora se ha vuelto una gran mancha, ¿no? No es solamente la clase media tradicional, la clase media está en las laderas, está en el alto, ¿no? Entonces, el teleférico ha sido esto y sigue siendo eso, ¿no? Integración, integrarnos, ganar también en cuestión de ecología, ¿no? Porque no se ensucia, es silencioso. Es una obra maravillosa que los paseños nunca nos vamos a olvidar. Y esto ha sido parte del gobierno del presidente Evo, porque no ha sido de la alcaldía, eso ha sido parte del gobierno nacional, esta gran obra. Y ojalá que hayan más teleféricos, ojalá que hayan más líneas y que La Paz se llene así de integración. Además, económicamente también es bien interesante, ¿no? Los gastos, pucha, van muchísimo. Sí. En siglo XXI estamos hoy en conversación con el músico boliviano Manuel Monroy Chazarreta. Antes de abrir las preguntas para para las personas que están con nosotros, Manuel, ¿qué se necesita para que un músico pueda vivir de su arte? ¿Se necesita un salario mensual del gobierno? ¿Qué haría posible que un músico pueda vivir de su trabajo, tomando en cuenta justamente que uno de Bolivia es uno de los países que tiene una gran tradición de músicas? Sí, ¿sabes qué, hermano querido? La mayoría de los músicos bolivianos eh, caen en esto del doble trabajo, ¿no? Eh, Muchos colegas míos también tienen inclusive otras profesiones, ¿no? Los músicos profesionales que están solamente en la música es un grupo más bien reducido. Los semiprofesionales, que tenemos que dar clase y tal, es bien grande ese grupo, ¿no? Y los de hobby son todos, pues, ¿no? Los que tocan canciones, hay. Pero yo creo que, por ejemplo, un músico semiprofesional, un músico que, digamos, dedica la mitad de su tiempo a la música, tranquilamente puede ser un gran servidor público en el Ministerio de Culturas. Porque hay cada servidor público ahí, hermano, que no tienen idea de lo que están haciendo, eh, lo que, bueno, son auditores, tienen otros ministerios para trabajar, auditores, sociólogos, tanto. En cambio, hay muchos músicos que podría estar trabajando en el Ministerio de Culturas y sabiendo mucho más. Y no solo el ministerio, por ejemplo, la alcaldía de La Paz. ¿Cuántos mancagastos habrán ahí, hermano? La burocracia, ponte a pensar nomás la burocracia de los burócratas de cultura solamente un museo, deben haber 10 mancagastos ahí. Ahora con el virus, ¿qué cosa están haciendo? Nada, cobrando su sueldo, ¿no ve? A fin de mes, y nada, porque ni siquiera están haciendo un servicio ni a la gente ni a los artistas. El personal de cultura debería trabajar en función al artista y a la gente. Y como hay virus, entonces
habría que replantearse bien, hermano, esto de los servidores públicos, ¿no? Esa es una gran opción, porque yo creo que un músico así semiprofesional lo haría muy bien de servidor en cualquier alcaldía, en cualquier ministerio. Por supuesto, un músico profesional también, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estructuralmente falla? Es, en el caso de los compositores, el asunto de derechos de autor, ¿no? El asunto de derechos de autor, yo hablaba con Piero, estuvimos tocando en Quito con Piero hace 2 años, y nos fuimos a tomar un vino, porque claro, se impresionó de que mi abuelo era Andrés Chazarreta, en fin, y yo era boliviano, me decía, no entiendo, entonces nos tomamos un vino en Quito, y me decía que él, por derechos de autor de unos 80 canciones, eh, él recibía alrededor de unos $3,000 al mes, ¿no? De derechos de autor. ¿Qué significa eso? Ponen viejo, mi querido viejo, en una radio en la Argentina, tiene que pagar el derecho de autor, aunque sean dos pesos, ¿no? El otro que ha tocado viejo, mi querido viejo, en un boliche, tiene que el boliche pagar, ¿no? Por ejemplo, yo he tocado en Buenos Aires hace un año en el Teatro Vinilo, y el 12% de mi recaudación no ha ido a impuestos. El Teatro Vinilo no paga impuestos, sino una política que dice el 12% va a los derechos de autor, a la sociedad SADAIC, ¿no? 12% de mi recaudación, ahí vas a los compositores. Y en este caso, a mi abuelo, porque toqué muchas canciones de mi abuelo, yo no estoy en SADAIC, yo estoy en la sociedad boliviana. Entonces, ese tema es un tema muy profundo, porque en el caso de Bolivia la sociedad trabaja mal, es un grupo de gente que está hace 30 años dando vueltas, y los compositores nos sentimos muy abandonados. Sería muy lindo, como mi persona cobre derechos de autor, sobre bien le cascaremos, sobre cada vez que entra mi equipo Stronger, por suerte soy atigrado, soy stronguista de corazón, ponen en los estadios. Se toca a la cita, cada año se toca a la cita, y no solo en enero, porque a la cita había sido, recorre toda Bolivia, ¿no? Entonces, yo con los derechos de autor podría estar ahora más tranquilo, como Piero está tranquilo en la Argentina. Es un ejemplo que te doy, ¿entiendes? Porque ahí hay un asunto que está funcionando mal en Bolivia para los compositores. El tema de intérpretes no lo conozco, como Andrá, pero en el tema de compositores, este punto es. Entonces, yo creo que un músico compositor puede en Bolivia ser un buen servidor público en vez de muchos burócratas, la diferencia entre el servidor y el burócrata, ¿no? Y también, ojalá que haya una reestructuración de los derechos de autor en Bolivia. Serían dos puntos muy importantes para nosotros. ¿Cuál es la relación, cómo define la relación que existe con las casas disqueras? Bueno, ya menos mal ya no hay casas disqueras, hermano, porque yo, por ejemplo, tengo 4 discos con Discolandia, ¿no? Que era mi empresa. Ellos en este momento siguen vendiendo los 4 discos, y están en Spotify, en todo. Yo no recibo ni un centavo, ¿entiendes? De aquello. Sigo sufriendo, pese a que ya las casas disqueras están desapareciendo, igual no nos pagan a nosotros. Yo tuve un problema con ellos, porque yo quería grabar mis canciones, bien le cascaremos, por ejemplo, quise grabar en vivo y me prohibían grabar mi canción, porque decían que era propiedad de la empresa. Entonces yo entré en un litigio que duró un año, y tuve que ganarles, ¿no? Porque la grabación de Bien le cascaremos evidentemente era de la empresa, pero yo estaba volviendo a grabarla, pero eso retrasó la salida de un disco mío como un año. Entonces, ese tema es, por todo lado, estamos lamentablemente perjudicados, ¿no? Mi abuelo, te doy un ejemplo muy concreto, mi abuelo Andrés ha muerto hace 60 años. Mi abuelo muere en abril y yo nazco en septiembre. No lo he conocido a mi abuelito, compositor argentino, del Chaco argentino. Él todavía nos hacía llegar, cuando estaba todo normal, a 9 nietos, unos $1,000 cada semestre, ¿no? Eso significa que la novia, la viuda o sea, mi abuela, hubiera recibido $9,000 el semestre. La viuda hubiera estado tranquila, mi abuela, ¿no?
y los 9 nietos recibimos todavía, ¿no? Siendo que ha muerto hace 60 años. Entonces, ese es un problema estructural que tenemos los compositores en Bolivia y que va a ser bien difícil solucionarlo porque hay un grupículo que está manejando esto y que no beneficia en absoluto a los compositores. Tenemos ya preguntas que nos llegan por el chat. Aquí hay una pregunta justamente en referencia a a toda a la situación, el conflicto en Bolivia bueno, entre los valores que representa la gente el sector que apoya el golpe o que apoyó el golpe, dice, la pregunta, ¿qué se tiene que hacer en Bolivia para dejar tanto odio atrás? En Oruro, en Carnaval, se ve a todos bailando música nacional indígena. ¿Dónde queda todo eso después? Esa es la pregunta. No sé cuál es la pregunta, hermano. ¿Ah? Pues, ¿qué se tiene que hacer en Bolivia para dejar tanto odio atrás? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es que no haya golpes de Estado, ¿no? Porque los que más generan odio son estos salvajes que apoyan, que han ejecutado un golpe de Estado antidemocrático. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Que no haya más, que haya democracia, que haya apertura de ideas, que discutamos, que podamos dialogar, pero que no vengan con armas, obligarnos aquí a pensar lo que, ¿no? Entonces, en primer lugar es defender la democracia, esta democracia del voto. Eso es lo primero que hay que hacer para que no haya odio. Y también hay que plantearse cada uno en sus corazones cuánto de racismo tenemos todavía, ¿no? Esos intelectuales bolivianos, por ejemplo, de la Universidad Mayor de San Andrés, catedráticos, sociólogos, ingenieros, que apoyaron al golpe, ¿no? A mí realmente me siento muy orgulloso de haber seguido mi línea de no apoyar el golpe, porque muchos amigos intelectuales, ¿no? Odiadores, racistas, que perdieron seguramente sus influencias para sacar sus trámites, que no les gustaba que los indígenas estén en los puestos claves del Estado, sean servidores públicos. Todos los que perdieron sus privilegios, tal vez, ¿no? Son los que más odian. Eso tendrían que reflexionar. Si no, estamos en un país donde por lo menos la mitad son hermanos indígenas, donde hemos tenido un presidente indígena, donde ahora el vicepresidente hermano Choquehuanca es indígena. Y es tan intelectual, tan importante como él, digamos, que es otro intelectual, ¿no? Entonces, el odio en realidad, que se lo cuestionen ellos en su corazón, sobre todo los que han apoyado el golpe. ¿Hay algún tipo de medidas culturales que se puedan tomar, algunas iniciativas culturales que se puedan llevar a cabo para tratar de proyectar dentro del espacio cultural esto que se llama una revolución cultural? Mira, hermano querido, yo he estado reflexionando sobre esto. Yo nunca he trabajado en el Ministerio de Culturas. Sin embargo, yo pienso que se ha manejado esto con una matriz que viene desde Naciones Unidas de considerar patrimonio tangible y patrimonio intangible. Dos líneas que han manejado los ministerios de culturas, sobre todo los de ministerios de cultura sin S, ¿no? Patrimonio tangible, patrimonio intangible. Bueno, ¿dónde estamos los artistas? ¿Somos intangibles? Somos tangibles, ¿no ve? Somos tangibles aquí, ¿no? Comemos, ¿no ve? Entonces yo pienso que hay que generar una línea nueva, ¿no? Que aporte a esta matriz que viene de la UNESCO, de una línea de patrimonio artístico, o puede llamarse desarrollo artístico, ¿no? Entonces un Ministerio de Culturas debería tener esos tres grandes pilares, ¿no? Ver el patrimonio tangible, todo lo que son las partes de los museos, bibliotecas, construcciones, legados, todo lo tangible, ¿no? ¿no? El intangible, que es las culturas de tradición oral, las festividades, todos somos bailarines, todos tocamos tarca, todos bailamos en Oruro, en fin, y una línea que se ocupe del patrimonio artístico, es decir, de los artistas, ¿no? Eso no hay en Bolivia. Entonces, solamente tenemos una dirección de patrimonio en el Ministerio de Culturas, una dirección de patrimonio y una dirección de promoción cultural, digamos, ¿no? Eso depende ahora del viceministerio
de interculturalidad. Pero si fuera un ministerio de cultura, es así, para mí más completo, debería haber una línea que se ocupe exclusivamente de los artistas, sean profesionales, sean semiprofesionales o sean inclusive de hobby, ¿no? Esa es mi visión, que debería haber una nueva línea para políticas culturales, especialmente para los artistas. ¿Hay algún ejemplo en América Latina donde funcionen estas iniciativas? No sé, hermano, yo te digo, no he hecho ese estudio, no, solamente es mi experiencia, he estado 10 años trabajando en Casa de la Cultura de La Paz, y claro, lanzábamos una línea de apoyo a los artistas, por ejemplo, yo tenía cultura a cielo abierto, y después me criticaban los patrimonialistas, decían, esto parece una oficina de contratación de artistas. Estamos dando trabajo a los artistas, están llegando a los barrios, nunca había llegado un grupo como Guara, Villa Fátima, eso hacíamos. Y no solamente eso, sino que descentralizábamos cultura. Había una línea que se daba trabajo a los artistas, que se preocupaba de tener un registro de los artistas, de formación para los artistas. El Estado debería invertir en eso, ¿no? En nosotros. Somos tangibles y generamos también patrimonio intangible en nuestras canciones, pero estamos olvidados primero por el patrimonialismo que ha mandado siempre en los ministerios de Bolivia, el patrimonialismo, ¿no? Patrimonio tangible, ta, ta, ta. Ahora, por ahí se da la vuelta, todo ya también es intangible, intangible, y no los artistas otra vez invisibles, ¿no? Entonces, eso sería lindo. Yo creo que en Cuba sí se han ocupado de esto, han puesto toda una línea de apoyo a los artistas en Cuba. Creo que también en Ecuador, yo he trabajado en Ecuador, eh, porque por un lado son los fondos, ¿no? Los fondos que no son gastos, son fondos de inversión, donde el artista concursa y gana un fondo para hacer un disco, para hacer su exposición. Eso está bien. Van a seguir los fondos, dice, que son los premios Eduardo Avaroa. Pero no es suficiente. Eso es un gran avance, los premios Eduardo Avaroa. No había antes, ¿no? Pero creo que debería haber toda una línea dedicada exclusivamente al desarrollo artístico. Efectivamente, en otros países hay estudios que muestran que $1 invertido en cultura genera $3 de ganancia desde un punto de vista puramente financiero. Melvi desde Cochabamba pregunta lo siguiente, tomando en cuenta justamente este divorcio que existe entre artistas y las direcciones del gremio, dice, ¿por qué el sector artístico no se organiza para asumir la Mm, dirección de sus representaciones? es verdad, es verdad, es una falta de tradición en Bolivia que no tengamos organización gremial. Hay, porque sobre todo los músicos, por ejemplo, que están en las bandas, tienen sus asociaciones, sus sindicatos, ¿no? Pero los músicos más y los artistas de las ciudades, es como que no hemos tenido esa tradición de pertenecer a un gremio, ¿no? Eso tiene que construirse. Es un sector muy difícil el nuestro. Es gente que realmente es realmente espíritu libre. Le cuesta mucho dar su tiempo y reunirse y tener gremios, tener, así como los médicos tienen colegio médico, tener una institución que nos represente, ¿no? Te digo, a mí me ha sorprendido cuando se cierra el Ministerio de Culturas por el golpe de Áñez, cuántos artistas, músicos han salido habían como 15 asociaciones, músicos en variedades, sindicatos, pero sobre todo son de los músicos de las bandas. En las ciudades, los artistas deberíamos aprender a ser más orgánicos en ese sentido del gremio, ¿no? No tenemos esa tradición. Yo solamente pertenezco a la sociedad de compositores porque no tengo otra, ¿no? Y porque por lo menos la sociedad ahora nos está por dar un seguro de salud, ¿no? Si bien hay el seguro de salud de todos, pero Sobodaycom está gestionando seguro de salud para los artistas. Por eso, por lo menos eso vamos a tener ahora, pero es una autocrítica que debíamos tener. Sí, veo que ya es la hora de saborear el acullico. Entonces tenemos las últimas dos preguntas. Las voy a lanzar una tras la otra. Una es, nos envía Gustavo, dice él, ¿hubo un cambio de política cultural durante el gobierno de Evo Morales? Y la otra pregunta, ¿se siente que hubo una diferencia entre el antes, el durante y el después del golpe de Estado?
dos preguntas y con eso vamos a saborear la hoja de coca. Ya, hermanito. Bueno, sí, yo creo que la creación del Ministerio de Culturas es precisamente del gobierno del presidente Evo Morales. Antes no había Ministerio de Culturas, ¿no? Había un viceministerio que pertenecía a Educación, lo mismo que han hecho los golpistas, ¿no? Que reducen al ministerio a un viceministerio. Entonces, haberle dado institucionalidad a las culturas y tener un Ministerio de Culturas es uno de los aportes del proceso de la Revolución Boliviana. Incompleto, incompleto, por supuesto, muy incompleto. Te digo, para los artistas, los premios Eduardo Abarúa es lo novedoso, ya estamos estudiando a ver dónde podemos concursar, por ahí podemos lograr un financiamiento ganando un premio, ¿no ves? Eso no había antes, solamente había el premio de novela, el premio de poesía, digamos, pero el premio Eduardo Abarúa, son como 43 especialidades y son no sé cuántos millones de bolivianos que ha destinado la gestión esta, ¿no? De los 14 años. Entonces, falta, hermano, pero ya no vamos a permitir que se cierre el Ministerio de Culturas. Eso ha querido el golpe. Y se ha cerrado, se ha descuartizado, se ha mandado por allá una dirección, por allá otra, se ha anulado el presupuesto, el 40% del personal se lo ha sacado, se lo ha expulsado. Eso ya no podemos permitir. Lo que tenemos que hacer es que alimentar, proponer, criticar también. A veces con los hermanos del MAS no les gusta que se los critique, hermano. Y yo ahorita estoy como artista diciéndote eso, o sea, ¿cómo es no poder criticar, no poder dialogar? Hay que ser soldado. Yo no quiero ser soldado, nunca he sido soldado. He hecho el servicio militar, he hecho el premilitar, pero yo no me gustan los soldados, no me gusta disparar, nunca. Entonces yo no me siento soldado. Yo me siento un artista que ahora tengo toda la libertad de decir lo que yo pienso, tanto para un lado como para el otro, ¿me entiendes, hermano? Porque cuando estás de servidor público es fregado, ¿no? Estás ahí adentro, ¿no? Hay muchos silencios que tienes que acatar. Ahora ya no estoy, ya no me han integrado, por lo tanto, yo ahora libremente, aunque se enojen los hermanos del MAS, voy a decirles que está incompleto el Ministerio de Culturas, que hay que completar, que hay que dar una línea dedicada exclusivamente a los artistas, que se invierte en eso. Descolonización, despatriarcalización, todo el rollo tiene que cruzar a todos los ministerios, como corrupción, anticorrupción, ¿no ve? Pero tenemos que tener una línea dedicada a los artistas, al patrimonio artístico, ¿no? El intangible hay una línea de todas las festividades se han beneficiado con el Ministerio de Culturas, ha habido más, se ha oficializado el Carnaval de Oruro, las citas, todos han tenido sus presupuestos, seguramente, no sé, ¿no? Pero hay, ¿no? Y el patrimonio tangible siempre hay, hermano, porque la cooperación europea está ahí, ¿no? Queriendo restaurar sus iglesias, sus museos, su memoria. Siempre, a ver, ahora obviamente el Capañán, por ejemplo, hay que, en patrimonio, Tiahuanacu, en patrimonio hay que mejorar, el lago Titicaca, ¿no? Hay toda una línea de patrimonio. Pero bueno, que no se olviden de nosotros, ¿no? De los artistas, la revolución, porque ahí pierde la Hayu. Y cuando uno pierde la Hayu, ¿no ve? Pierde la espiritualidad. Eso es. Sí, aquí nos llega una última. Dice, Papir, tú que has estado en el servicio exterior, ¿por qué no exigen como gremio que se asigne un presupuesto, al menos en ciertas representaciones diplomáticas, para poder difundir nuestro patrimonio de una forma más digna con los artistas? Sí, es verdad, hermano. Yo he estado pidiendo auspicios 8 años en el Ecuador, ya me da vergüenza, hermano, pero lo he hecho porque quería que Bolivia esté en cartelera. Mi última crónica, sigo escribiendo para La Razón, fue la gestión que hice para que Piraí Vaca sea presentado en la Bienal Mundial de Guitarras de Quito en el año 2011. Y lo único que había que hacer era, bueno, pedirle al hermano Piraí que mande su material, gastar de tu plata, ir a los organizadores como funcionarios de la embajada y decir, aquí está, tenemos un guitarrista, hemos salido de esta Bienal de Guitarras, por favor, considérenlo. Entonces, el organizador, que era una quiteña muy,
muy así difícil, ve que la Embajada de Bolivia propone a este guitarrista, dice, ¿no? Lo considera, no solamente lo consideran, sino que Piraí termina tocando en la Bienal y siendo ovacionado, con una gestión pequeña que realmente, a ver, los funcionarios, los burócratas, no quieren hacer, porque hay que ir, hay que averiguar, hay que pasar a veces el que te digan no, esperar a hacer antesala, pero para eso uno está ahí, hermano, ¿no? Ujú. Entonces, sin recursos, yo he hecho muchas cosas que estoy empezando a escribir, estaba calladito, pero es bueno también que se sepa, ¿no? Mejor si hubiera recursos, como dice el hermano, sería una belleza, pero no hay, no hay, porque lamentablemente es así, entonces hay que darse maneras, los burócratas que se vuelvan servidores públicos, porque hay maneras de que el arte boliviano esté presente en todos los países. A que no quieren hacerlo es otra cosa, ¿ve? Pero yo, 8 años, hermano querido, Pacha, Guara, Piraí, Vaca, Emma Junaro, Ballet Nacional Folclórico, todo eso he llevado a Quito, hermano, para la Semana Cultural del 6 de agosto, buscando auspicios yo ahí, pidiéndoles a los hermanos ecuatorianos, a este festival insertaremos aquí, ¿no? Y no solamente en música, ¿no? Hemos difundido 33 películas bolivianas en Cinemateca Ecuatoriana. No solo eso, hemos implementado las jornadas Hojas de Coca. Todo con voluntad, hermano, ¿no? Con bolivianidad, ¿no? Con querer, gastas de tu sueldo, hermano, por lo menos un 30%, es así, pero te pagan bien, y por lo tanto debería ser un deber, ¿no? Están ahí abusando, ¿no? Hay una cultura así de no gastar de tu platita, ¿no? Eso es penoso. Entonces, esa mentalidad tiene que cambiar. Ojalá que algún día haya recursos. Eso va a depender de las políticas de Estado y que para empezar haya una dirección de culturas en Cancillería. Mm. Bien, muchas gracias, Manuel Monroy. Para despedirnos y tomando en cuenta que la pandemia va a cumplir en algunos días más, va a cumplirse ya un año desde que fue declarada pandemia mundial por la OMS. En este año, ¿qué canción es la que eh, con la que te sientes próximo? ¿Qué canción refleja para ti este año de pandemia? Pucha, hermano, este año de pandemia ha sido muy jodido. Realmente no. Yo he hecho este disco, hermano querido, este disco 60 lo he hecho, Mm. quedan 40 ejemplares, lo he hecho para salir del bajón, Ya. ¿no? Y he dicho, tengo que hacer este disco, ¿no? Ahora, estas canciones de este último disco las veo y, bueno, no están pudiendo ser tocadas, difundidas, entonces como que ha quedado congelado el disco, ¿no? Eh, Ojalá que nos puedan apoyar los que están interesados. Tenemos todavía 40 discos y tenemos 40 de estos libros, ¿no? Que estamos vendiendo. Luego damos el teléfono de la persona que está en La Paz, en Cochabamba, con este material. Y bueno, tal vez, hermano, la canción Chutis, que es la canción número 1 de este disco, que la compuse en plena pandemia, tal vez esa canción pueda ser la que tú me estás diciendo, hermano. Te la cantaré un poquito, ¿está bien? Muchas gracias. Y aquí Gonzalo nos pregunta, ¿dónde se puede adquirir el disco? Eso, amorcito. En mi celular está observando, estamos en el celular. Pasando el teléfono de la que vende discos, amor. Me va a pasar mi esposa el teléfono de las dos productoras, una en La Paz, otra en Cochabamba. Se están acabando, por suerte, los discos. Hicimos 300 copias nada más, ¿no? Pero nos ha dado la posibilidad de pagar el disco, que no teníamos ningún fondo que nos ayude. Y Chutis, Ya. fíjate que Chutis, en mi infancia el Chutis era de dos canicas, que las bolitas Chutis, ¿no? Pero de pronto Mm. la canción esta con mis músicos empezó a volverse Chutis el saludo Chutis, el saludo de la pandemia, ¿no? Chutis, el codazo, Chutis. Después nos tomábamos a veces una cervecita, Chutis, decíamos, ¿no? Entonces, así se ha vuelto esta canción, compuesta en plena pandemia y que es el track número 1 de este disco. Pueden escuchar el tema con la banda completa en el YouTube, está.
está Chutis en YouTube. Y aquí está, me lo anotas. Mientras anota, voy a cantar un poquito de Chutis. ¿Ya, hermano? Perfecto. Trae el tiempo que no fue, la caldera y su humildad. Bésame pronto con fe. Es la vida que se va sin pena, siento por tu soledad. Mira el atardecer, tapa pronto esa verdad. Es la noche que nos pasa un trago, ansiedad. Es la vida que se va, se va. Es el tiempo que no queda ya. Es la tierra que nos jala, nos separa. Chutis, ansiedad. Otro beso, por favor, amor. Es el aire, me falta ya. Es la muerte que sonríe con su porte y su regazo y el candor de su mirada. La, 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 la. Chutis, la, 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 la. Chutis, la, 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 la. Chutis, la, 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 la. La, 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 la. Chutis, la, 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 la. Chutis, la, 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 la. La, 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 la. Otra chela hay que tomar. Deja pronto ese dolor. Cierra ese cortinal. Por favor, que no se acabe esto. Tu ternura es mi verdad. Qué locura que es tu red. No me mires sin llorar. Si ya sé, soy una calavera. Ansiedad. Es la vida que se va, se va. Es el tiempo que no queda ya. Es la tierra que nos jala, nos separa. Chutis, ansiedad. Otro beso, por favor, amor. Es el aire que me falta ya. Es la muerte que sonríe con su porte y su regazo y el candor de su mirada. Okay. La, 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 la. Chutis, la, 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 la. Chutis, la, 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 la. Chutis, la, 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 la. Hermano querido, nos vemos. Muchas gracias. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cómo hacemos para que la gente pueda comprar? Mira, este es el teléfono. ¿Se ve el teléfono bien o al revés? A ver, voy a 707 64 618. Perfecto. Amalia Canedo, ella ha hecho llegar material, inclusive a Europa, a Estados Unidos. Solamente tenemos 40 discos y 40 libros. Ojalá nos puedan apoyar. Y agradecerte esta charla, ¿no? He sido un poco apasionado y me ha gustado porque a veces uno digamos que no, me he privado mucho tiempo de decir lo que siento, hermano, y me he sentido muy a gusto por eso. ¿Ah? Perfecto, pues ha sido una gran ocasión de conocer otro aspecto de todo este periodo tan difícil por el que ha atravesado y está atravesando Bolivia y todos en todas partes del mundo. Un abrazo y muchas gracias. Ojalá que esta no sea la última vez que conversamos y pues estaremos siguiendo de cerca. Apreciamos mucho tu trabajo artístico. Voy a pedir a nuestros amigos que abran sus micrófonos para despedirse de ti personalmente. Adelante todos, por favor. Gracias, Papirri. Adelante. Continuamos con la revolución cultural. Bien. Qué gusto. Hayaya. Hayaya. Manuelito, muchas gracias. Gracias a ti, Nino, querida. Gracias. Muy linda la entrevista. Gracias, Manuel. Un gusto haberte escuchado y excelente. Todo lo que nos has dicho, muy profundo, nos hace reflexionar mucho en todo lo que se está viviendo y lo que hay que hacer. Hay muchas cosas por hacer todavía. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, Papirri. Muchísimas gracias. Muy claro, tienes toda la razón. Hay cosas pendientes en este proceso
Y bueno, yo creo que es importante no solo concentrar, porque este proceso es de todos, no solo es del MAS, es de todos los que hemos construido y construimos todo el tiempo. Entonces yo creo que es importante estas plataformas ciudadanas que son afines a este proceso de cambio, que no son partidarias, que no están afiliadas al partido, que puedan expresar y que puedan hacer llegar de alguna forma a la gente que está en funciones de gobierno todas esas inquietudes que tú las has dicho y que seguramente hay muchas más. Y yo creo que te agradezco por eso y nosotros vamos a estar siempre tratando de rescatar esas inquietudes y tratar de transmitírselas, ¿no? Muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Hayaya, hermano querido. Allá. Gracias. Adiós. 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 Hayaya.